Mi padre quiso que firmara su deuda personal porque era mi deber como hijo mayor. Cuando revisé el documento y noté la fecha manipulada, entendí por qué insistía tanto en mi firma. Cuando mi papá me llamó a finales de noviembre diciendo que necesitaba verme para algo serio, pensé que estaba enfermo o que había pasado alguna desgracia familiar. No hablábamos mucho desde que me mudé a Austin hace unos años, y la verdad es que nuestra relación siempre había sido una cuerda floja que él tensaba más de lo que yo podía aguantar. Fui a su casa al día siguiente, más por obligación moral que por ganas reales. Me recibió con ese tono exageradamente amable que usaba cada vez que necesitaba algo, como si pudiera borrar décadas de irresponsabilidad con una sonrisa forzada. Me senté frente a él en la mesa del comedor y apenas me puso un café enfrente me soltó que necesitaba mi firma para un trámite y que según él era algo que cualquier hijo decente haría. Al principio pensé que se trataba de alguna autorización médica o un seguro de vida, pero cuando sacó de una carpeta un documento arrugado y manchado con una esquina rota, sentí ese pinchazo instintivo que me da cuando sé que algo huele mal. Lo leí por encima y me tomó unos segundos procesarlo. Era un préstamo personal por una cantidad considerable, algo que no tenía por qué involucrarme, pero el espacio del cofirmante estaba en blanco, justo donde él quería que yo firmara. Me dijo que era pura formalidad, que él pagaría todo y que yo solo tenía que poner mi nombre para que el banco se quedara tranquilo. No confío en él desde hace muchos años y aún así intentó manipularme con ese discurso de que como hijo mayor tenía la obligación moral de ayudar a su padre, especialmente después de todo lo que él había hecho por mí. No le dije que no inmediatamente. Tomé el papel, lo doblé y lo guardé sin decir gran cosa. Él intentó quitármelo de forma torpe, pero fingí que no lo noté y escapé de esa casa sintiendo una irritación que me quemaba por dentro. Ya en mi carro, con la puerta cerrada y el motor apagado, abrí el documento y lo revisé con calma. Fue ahí cuando vi que la fecha se notaba manipulada. No era algo profesional ni ingenioso. Era burdo, como si hubiera intentado cambiarla con la esperanza de que yo no me diera cuenta o que confiara lo suficiente para no revisarlo. Empecé a buscar detalles y encontré más inconsistencias. El préstamo no era reciente como él había dicho, era un préstamo vencido desde hacía meses, con un historial de retrasos que jamás me mencionó. Básicamente quería que yo cargara legalmente con una deuda que ya estaba hundida. Sentí una mezcla rara entre rabia y esa tristeza agotadora que uno siente cuando empieza a darse cuenta de que alguien que se supone que debería quererte no te ve como hijo sino como una herramienta. Revisé mi historial crediticio ese mismo día y me topé con varias consultas recientes que yo no había autorizado. Ahí confirmé que ya había intentado meterme en esa mierda sin preguntarme. Supuse que no pudo completar nada porque tenía bloqueos de seguridad, y como plan B pensó que podía convencerme de firmar voluntariamente. Ese descubrimiento me dejó helado, no solo por la deuda sino por la desfachatez con la que estaba dispuesto a arrastrarme con él. Esa noche no dormí. Me quedé tirado en el sillón de mi sala, mirando el techo mientras pensaba en todas las veces que él había puesto sus problemas por encima de mí y de mi hermano. Me acordé de cuando gastó nuestros ahorros familiares en apuestas, de cuando prometía cambiar y a la semana volvía a lo mismo, de cuando desaparecía por días para luego regresar exigiendo lealtad. Me costaba creer que a mis casi 30 años aún tuviera que protegerme de él como si siguiera siendo un niño. Al amanecer, con el cerebro medio entumido por el cansancio, congelé mi crédito y guardé el documento en una carpeta nueva para que no se mezclara con nada. No quería perderlo. Iba a necesitarlo. Lo confronté al día siguiente. Apenas me vio entrar ya estaba armado con excusas. Hablaba rápido, saltando de que el banco lo estafó a que los intereses subieron de la nada, a que él solo necesitaba una firma para ganar tiempo. Cuando le señalé la fecha alterada, su cara cambió. Primero se hizo el sorprendido, luego el indignado, y por último se refugió en el insulto. Dijo que yo era un malagradecido, que él se había sacrificado por mí, que él se merecía mi ayuda. Pero el golpe más bajo vino cuando dijo que mi hermano menor ya había firmado, que yo era el único que estaba dando la espalda a la familia. Esa frase me dejó helado, porque mi hermano tiene muy poco criterio cuando se trata de mi papá y siempre ha sido más vulnerable a sus manipulaciones. Me fui de esa casa sintiéndome enfermo. Esa misma tarde hablé con mi hermano y lo llevé a congelar su propio crédito. Le expliqué todo con la mayor claridad posible y aunque intentó hacerse el fuerte, se quebró. Le dolía menos la deuda que la idea de que nuestro papá lo hubiera usado como carne de cañón para evitar hundirse. Ese fue el momento exacto en el que se encendió algo dentro de mí. Ya no era solo protegerme.
Era asegurarme de que él no pudiera seguir jodiéndonos como si nuestras vidas fueran extensiones de la suya. Mi papá siempre creyó que podía arrastrar a cualquiera con tal de no enfrentar sus decisiones. Esa noche entendí que iba a tener que demostrarle que ya no soy el niño sumiso que él pensaba. Y lo iba a hacer de la manera que más le duele, usando la verdad y la ley en su contra. Actualización 1. Pasó aproximadamente una semana desde aquella confrontación con mi papá, una semana en la que pensé que las cosas se enfriarían un poco y que él al menos intentaría procesar lo que había hecho. Yo, ingenuamente, creí que iba a tomarse ese tiempo para asumir que había cruzado una línea muy seria y que era momento de enfrentar las consecuencias. Pero mi papá nunca ha sido alguien que asuma responsabilidad por nada, así que en lugar de eso se dedicó a armar una narrativa donde yo era el villano que estaba destruyendo a su propia familia. Esa semana recibí llamadas de 2 tías, ambas repitiendo casi palabra por palabra el mismo discurso sobre la importancia de la lealtad familiar y lo duro que debía ser para mi papá tener un hijo tan frío. Lo curioso es que ninguna de ellas sabía realmente qué había hecho él, solo escuchaban su versión, una historia recortada donde él era la víctima de un hijo egoísta. No les tenía por qué explicar nada, así que solo colgué, pero fue ahí cuando entendí que él no iba a detenerse y que todo esto iba a hacerse más grande. A finales de esa misma semana, cuando ya tenía los nervios tensos por toda la presión y los mensajes pasivo-agresivos, recibí una llamada del banco. Cuando vi el número desconocido pensé que tal vez era otra consulta fraudulenta. Contesté con la voz cansada y lo primero que me dijeron fue que querían revisar una actividad sospechosa relacionada con un préstamo. Resulta que mi papá, desesperado por empujarme dentro de esa deuda, había intentado mover piezas que ya ni siquiera estaban legalmente a su alcance. El asesor me pidió que llevara cualquier documentación que tuviera sobre el asunto. Ahí supe que tenía que hacerlo, no solo para protegerme, sino para poner un freno definitivo a esta cadena de mentiras. Fui al banco 2 días después y me reuní con un tipo de cumplimiento que tenía esa seriedad de oficina que no se desarma ni aunque uno intente bromear. Le di la carpeta que había preparado con copias del documento alterado, capturas de las consultas en mi historial y un pequeño resumen sobre mi sospecha de que se trataba de una falsificación deliberada. Él lo revisó en silencio, deteniéndose especialmente en la parte donde se notaba la fecha alterada. Me dijo que yo no tenía nada de qué preocuparme, pero que mi papá podría enfrentar consecuencias serias si el banco determinaba que había intención de fraude. Me preguntó si estaba dispuesto a dejar constancia formal de que yo no había autorizado nada, y acepté sin dudarlo. Sentí una mezcla rara de alivio y rabia contenida, como si finalmente alguien más estuviera viendo lo que yo había vivido durante años. Cuando salí del banco, mi teléfono estaba lleno de mensajes de mi papá. Empezaban con súplicas, luego insultos, luego reproches mezclados con frases que pretendían sonar emotivas. Decía que yo estaba rompiendo la familia, que estaba exagerando, que lo estaba condenando por un simple error. También decía que yo había humillado a mi hermano al meterlo en mis paranoias. Según él, yo era tan desconfiado y tan rencoroso que estaba metiendo al banco en asuntos que podían resolverse en casa. Ninguna de esas palabras logró moverme. Siento que algo dentro de mí se solidificó en ese momento, como si hubiera llegado al límite exacto donde la culpa ya no me afecta y donde pude ver con absoluta claridad que él nunca iba a cambiar. Que para él yo siempre iba a ser el recurso disponible, el instrumento perfecto para salvarlo de sus propios errores. Un par de días después de mi visita al banco, decidí enfrentar la situación con mi hermano de manera más profunda. No quería que él siguiera sintiéndose culpable por haber firmado aquello sin saber lo que implicaba. Nos sentamos en la mesa de mi apartamento mientras él trituraba el borde de una servilleta como si pudiera desaparecerla con los dedos. Le expliqué todo con calma, cuidando mis palabras para que no se sintiera un idiota por haber confiado en nuestro papá. Me dijo que cuando él le pidió la firma, lo hizo con un discurso parecido al mío, que supuestamente era un trámite rutinario y que solo necesitaba una firma para arreglar un detalle. Mi hermano no revisó el documento porque jamás imaginó que nuestro papá se atrevería a usarlo así. No quiso admitirlo explícitamente, pero yo vi en sus ojos que le dolía más la traición emocional que el riesgo financiero. Al día siguiente de esa conversación, mientras yo intentaba concentrarme en el trabajo sin mucho éxito, mi hermano me escribió para decirme que había recibido también llamadas de familiares que le exigían que hablara conmigo para arreglar las cosas y que dejara de atacar a nuestro papá. Él les dijo que no sabía de qué estaban hablando y que no quería que nadie se metiera.
Esa respuesta aparentemente simple le costó un aluvión de mensajes culpabilizadores. Ahí comprendimos los dos que nuestro papá había activado su red de lástima, ese mecanismo patético que usa para presentarse como un hombre injustamente castigado por los hijos ingratos que él crió con tanto esfuerzo. La tensión llegó a un punto incómodo cuando finalmente lo volví a enfrentar, esta vez por teléfono. Él estaba furioso porque el banco lo había contactado para revisar su documentación y, según él, yo había actuado con intención de destruirlo. Intentó convertir la conversación en un chantaje emocional. Me dijo que si seguía adelante, él podría perderlo todo y que yo jamás podría vivir con esa culpa. Yo escuché en silencio durante varios minutos, como quien observa una tormenta desde lejos sin mojarse. Cuando finalmente hablé, le dije que no iba a cargar con una deuda que no era mía, que no iba a permitir que arrastrara a mi hermano y que ya no iba a seguir siendo responsable de limpiar sus desastres. Él respondió con un silencio largo, y después soltó algo que jamás olvidaré. Dijo que yo solo estaba vengándome por todos los errores que él cometió cuando era joven, que yo guardaba rencor como si fuera un hobby y que algún día me arrepentiría de no haberlo protegido. Me soltó aquello como si él fuera víctima de mis decisiones y no al revés. Cuando colgué, sentí una calma extraña, como si la conversación hubiera marcado un punto sin retorno. Ya no había nada que arreglar entre nosotros. Él había elegido manipular, mentir y usar a sus hijos como escudo, y ahora tendría que enfrentar lo que venía. Esa semana terminó con mi hermano quedándose unos días más en mi departamento. Dormía más tranquilo, pero tenía un cansancio en los hombros que no le conocía. Ahí me di cuenta de que no estaba peleando solo por mí. Estaba peleando para que él no viviera esclavizado a las mismas cadenas que yo arrastré durante años sin darme cuenta. Y aunque en ese momento no sabía exactamente cómo se iban a desarrollar las cosas, ya era evidente que mi papá había cavado un hoyo demasiado profundo y que esta vez nadie iba a tirarle una cuerda para sacarlo. Actualización 2. Pasaron varias semanas después de aquella llamada en la que mi papá intentó culparme por las acciones que él mismo había puesto en marcha. Durante ese tiempo, yo seguí recibiendo mensajes de familiares repitiendo las mismas frases que él seguramente les había dictado. Cada uno venía con el mismo tono moralista y la misma cantaleta de que la sangre es la sangre y que un hijo jamás debería poner en evidencia a su padre frente a un banco. Me acostumbré a ignorarlos, pero mi hermano no tuvo la misma suerte. A él lo atacaron por otro frente, desde la lástima hasta la manipulación más descarada, y aunque intentaba mostrarse fuerte, yo podía ver que la situación lo estaba desgastando más que a mí. Aún así, la calma relativa que mantuvimos durante esa semana sirvió para que ambos pudiéramos pensar con claridad qué significaba todo esto y hacia dónde estábamos dispuestos a llegar para detenerlo. El salto grande en el conflicto vino a finales de diciembre, cuando recibí una llamada del mismo tipo de cumplimiento del banco que había visto anteriormente. No era una llamada casual ni una simple actualización, había un tono más rígido en su voz, como si la situación hubiera escalado de una manera que yo no anticipé. Me dijo que el equipo de revisión interna había encontrado irregularidades adicionales en la documentación de mi papá. Había no solo una fecha alterada, sino también discrepancias en las firmas anteriores. Inconsistencias en documentos que él había presentado para justificar retrasos e incluso un intento reciente de corregir un formulario sin la autorización correspondiente. Yo sabía que mi papá era irresponsable, pero no dimensionaba que estuviera jugando a ese nivel con papeles legales. El empleado me explicó que, por política, tenían que investigar a fondo cualquier actividad que se percibiera como un intento deliberado de manipular información para obtener beneficios financieros. Aclaró que yo no era parte del problema, pero que necesitaban que confirmara por escrito que no había firmado, aprobado ni dado consentimiento para ningún movimiento reciente. Cuando colgué, sentí una mezcla rara de alivio y nerviosismo, como si la situación estuviera dejando de ser un problema familiar y pasando a convertirse en algo mucho más grande. Esa misma tarde, mientras estaba sentado frente a mi computadora tratando de terminar algunos pendientes del trabajo, mi papá decidió llamarme. No mensaje, no nota indirecta, sino una llamada directa cargada de una tensión que apenas se podía disimular. Contesté porque sabía que ignorarlo solo iba a darle más excusas para manipular a mi hermano o a otros familiares. Él no perdió tiempo y empezó a gritar que el banco estaba persiguiéndolo porque yo los había alimentado con mentiras. Dijo que había recibido notificaciones formales pidiéndole que presentara documentos de respaldo, que aclarara las inconsistencias y que justificara por qué aparecía mi historial crediticio en consultas relacionadas con su préstamo.
En vez de reconocer que todo se debía a sus propias decisiones, insistía en culparme, como si yo hubiera controlado la mano que él usó para alterar la fecha o la mente que lo llevó a pensar que podía falsificar papeles y que nadie se daría cuenta. En esa llamada hubo un momento particularmente revelador. Él me reclamó que yo estaba destruyendo su vida y que no sabía cuánto daño podía causarle esta pequeña confusión. Lo dijo con una liviandad que me provocó un enfado que tuve que contener para no engancharme. Cuando mencionó a mi hermano, diciendo que él sí había sido un buen hijo porque lo había apoyado sin hacer tantas preguntas, sentí que se me encogía el pecho. Mi papá tenía décadas usando ese tipo de comparaciones para dividirnos. Lo hizo cuando éramos niños, cuando éramos adolescentes y ahora que somos adultos todavía intentaba manipularnos con ese mismo guión gastado. Lo interrumpí y le dije que no volviera a meter a mi hermano en la conversación, que él no tenía por qué cargar con una decisión que ni siquiera tomó con información completa. Él quiso seguir, pero yo corté la llamada. No podía seguir escuchando ese circo de distorsiones. Unos días después, la situación se volvió más tensa cuando mi hermano me contó que mi papá había ido a verlo personalmente. No lo llamó, no lo invitó a hablar, simplemente llegó a su apartamento sin avisar. Entró con la urgencia teatral que siempre usaba cuando quería provocar culpa. Según mi hermano, le dijo que yo estaba intentando arruinar su vida y que si él no lo apoyaba ahora, toda la familia se iba a ver afectada, que incluso podrían embargar cosas. Que él podría terminar en un problema legal por culpa de mis caprichos. Mi hermano, que es más calmado que yo, le respondió con serenidad que no iba a afirmar nada más, que ya había hablado conmigo, que había entendido la situación y que no pensaba dejarse manipular. Mi papá reaccionó como esperaba, levantó la voz, se victimizó, dijo que lo estábamos abandonando como si fuera un desconocido. Mi hermano me dijo que se quedó quieto escuchándolo hasta que finalmente le pidió que se fuera. Cuando me lo contó, noté que le temblaba un poco la voz, y aunque dijo que estaba bien, yo sabía que ese encuentro lo había desgastado emocionalmente. La tensión familiar alcanzó un nuevo nivel cuando empezaron los rumores. Una prima me escribió para preguntarme si era cierto que yo estaba metiendo en problemas legales a mi propio papá por venganza. Alguien más preguntó si necesitaba terapia porque parecía que tenía mucho resentimiento acumulado. Me sorprendió la creatividad de las versiones que él había propagado. En su versión de los hechos, yo era un hijo lleno de rencor que quería verlo caer, y él era un hombre humilde que había cometido un pequeño error administrativo. En ninguna de esas historias mencionaba que había intentado colgarme una deuda, ni que había usado la firma de mi hermano como escudo, ni que había manipulado fechas para esquivar responsabilidades. Era impresionante verlo acomodar la realidad para hacerse quedar como un mártir. A mediados de enero, llegó otra llamada del banco. Esta vez fue más formal, más fría. Me informaron que el caso de revisión había avanzado lo suficiente como para abrir un expediente de incumplimiento. No usaron palabras complicadas, pero yo entendí perfectamente que el asunto ya estaba fuera del terreno familiar. Me explicaron que no podían compartir todos los detalles, pero sí me dijeron que la evidencia sugería un patrón de alteración de documentos y que, dependiendo de lo que encontraran en las siguientes semanas, podían tomar medidas adicionales. Me agradecieron mi cooperación y me recalcaron que mi historial no se vería afectado porque yo había actuado de manera preventiva. Cuando colgué, sentí por primera vez que la situación estaba llegando a un punto en el que todo lo que mi papá había estado evitando durante años finalmente lo había alcanzado. Él siempre tuvo la habilidad de salir corriendo antes de que las consecuencias lo alcanzaran, pero esta vez no tuvo dónde esconderse. Esa noche me quedé pensando en todo lo que había pasado desde la primera vez que me puso el documento frente a la cara. Pensé en cuántas veces me callé para evitar problemas, en cuántas ocasiones solté cuerda con tal de no pelear y en cómo él siempre interpretó esa paciencia como permiso para seguir cruzando límites. Esta vez no cedí, y aunque había momentos en los que dudaba si estaba exagerando, cada nueva acción suya me recordaba que estaba haciendo lo correcto. No solo por mí, sino por mi hermano. Esa convicción se hizo más fuerte cuando él, sentado en mi sala tomando una lata de cerveza, me dijo que era la primera vez en años que sentía que tenía derecho a decir que no sin miedo a represalias emocionales. Ese comentario, dicho casi en voz baja, me confirmó que no podíamos permitir que nuestro papá siguiera operando bajo las mismas reglas con las que nos había criado. A final de ese mes, cuando ya parecía que la situación estaba estabilizada, recibí un último mensaje de mi papá, mucho más corto que los anteriores.
Decía que estaba decepcionado de mí, que éramos unos traidores y que cuando él cayera nosotros seríamos los culpables. Leí ese mensaje una sola vez y lo dejé sin responder. Entendí que estaba entrando en la etapa de victimización absoluta, en la que ya no hay diálogo posible porque todo está filtrado por el resentimiento que él mismo provocó. Y así, casi sin darme cuenta, llegué al punto donde su opinión dejó de importarme por completo. No fue un acto impulsivo ni un estallido emocional, sino una conclusión inevitable después de ver la forma en que él eligió navegar este conflicto. Había pasado de ser un padre en problemas a ser un hombre dispuesto a sacrificar a sus propios hijos para salvarse. Y aunque suene frío, ese día dejé de sentir la obligación moral que cargué durante toda mi vida. A partir de ahí, solo quedaba esperar a que las consecuencias terminaran de alcanzarlo. Actualización final. Aproximadamente 3 meses después de aquella última oleada de mensajes en los que mi papá me culpaba por todo lo que estaba enfrentando, la situación terminó de caer por su propio peso. Para ese punto, yo ya había recuperado por completo mi estabilidad emocional, aunque aún quedaban rastros de cansancio por el desgaste acumulado. Durante ese tiempo, mi hermano y yo nos mantuvimos más unidos que nunca, casi como si estuviéramos reconstruyendo un vínculo que en algún momento se había debilitado por la influencia de nuestro papá. Había días en los que, sin decirlo explícitamente, ambos sabíamos que estábamos esperando algún tipo de desenlace. Y aunque intentábamos seguir con nuestras vidas, la sombra de lo que estaba pasando con él siempre se asomaba. Ya fuera por una llamada inesperada de algún familiar o por alguna actualización del banco que llegaba de manera rigurosa pero inevitable. El salto de tiempo fue suficiente para que los procesos internos del banco avanzaran a un nivel donde ya no necesitaban más declaraciones de mi parte. Un día de febrero recibí un correo electrónico que, aunque no contenía detalles específicos, sí me informaba que el caso había sido elevado como un incumplimiento grave y que se habían tomado medidas sobre las cuentas asociadas a mi papá. No mencionaban directamente la palabra sanción, pero la redacción era clara: el banco había cerrado sus líneas de crédito, congelado cualquier intento de refinanciamiento y había iniciado los procedimientos correspondientes para recuperar el dinero pendiente del préstamo que él ya no podía cubrir. Ese mismo día, sin necesidad de preguntarlo, supe que él había perdido su trabajo porque dependía del coche de la compañía para moverse y la empresa no toleraba problemas legales relacionados con actividades financieras dudosas. La caída había comenzado. Mi papá no tardó en enterarse de que las cosas estaban saliendo de control. Me escribió un mensaje largo, casi incoherente, donde mezclaba insultos, súplicas y amenazas vagas que pretendían sonar intimidantes pero solo reflejaban desesperación. Decía que yo era el culpable de que lo estuvieran persiguiendo, que gracias a mi falta de lealtad ahora lo habían convertido en un objetivo y que jamás imaginó que un hijo pudiera hacerle algo así a un padre. Lo curioso es que, incluso en ese punto, no había una sola palabra que hiciera referencia a lo que él había hecho para llegar allí. No había reconocimiento del daño, ni una expresión mínima de responsabilidad. Solo ese discurso torcido en el que él se veía como víctima de una conspiración familiar encabezada por mí. No respondí, porque entendí que cualquier intento de diálogo iba a sumergirme nuevamente en un ciclo del que había trabajado demasiado para salir. Después de perder su trabajo, mi papá intentó quedarse en su apartamento, pero no tenía ahorros ni plan real para sostener sus gastos. Al cabo de un mes, una tía terminó llevándolo a vivir con ella. Me enteré por un mensaje del esposo de esa tía, quien al parecer no estaba nada contento con la idea de tener a un hombre adulto viviendo en un cuarto extra sin aportar nada. Según él, mi papá había llegado con la actitud de alguien que todavía se creía con derecho a recibir favores, como si lo que estaba pasando fuera un inconveniente temporal causado por la maldad ajena y no una consecuencia directa de sus actos. Ese relato me ayudó a confirmar algo que llevaba tiempo sospechando: mi papá no estaba procesando la situación como un adulto, sino como alguien que esperaba que la vida se acomodara mágicamente a sus deseos. Exactamente igual a como lo hizo toda su vida. Conforme pasaron las semanas, fui recibiendo menos noticias directas de él, pero más comentarios indirectos de familiares que parecían rotar entre dos posturas: o estaban indignados porque yo no lo ayudaba, o finalmente estaban empezando a ver la realidad tal como era. Una prima me dijo que había ido a visitarlo y que él se la pasó toda la tarde repitiendo el mismo discurso de que sus hijos lo habían traicionado. Lo describió como alguien que hablaba desde un guión aprendido y no desde una reflexión real. Ella misma, que en un inicio me había criticado,
terminó admitiendo que había escuchado suficientes inconsistencias como para entender que su relato no cuadraba. Fue una sensación extraña, porque aunque nunca busqué convencer a nadie de mi versión, escuchar que otros empezaban a darse cuenta de la verdad me dio una tranquilidad que no esperaba. En paralelo a todo esto, la relación con mi hermano tomó un rumbo más sólido. Él ya no cargaba ese temor infantil de decepcionar a nuestro papá, ni ese peso emocional que le hacía sentir que estaba traicionándolo cada vez que ponía límites. En más de una ocasión me dijo que, de no haber intervenido yo, seguramente habría quedado atrapado en la deuda y quizás hasta habría aceptado cargar con las consecuencias por miedo a enfrentar la culpa que nuestro papá era experto en provocarle. Escucharlo decir eso con tanta claridad me hizo sentir que, aunque todo este conflicto había sido agotador, había valido la pena. Por primera vez en años, él se veía a sí mismo con autonomía, con criterio y sin la sombra de alguien que lo había manipulado desde que era demasiado joven como para darse cuenta. Hacia finales de marzo, cuando ya habían pasado alrededor de 4 meses desde que descubrí la fecha alterada en ese documento, recibí una última actualización oficial del banco. Esta vez sí fueron más específicos. Me informaron que habían concluido que la documentación presentada por mi papá contenía alteraciones deliberadas y que los intentos de vincular mi información crediticia sin mi autorización constituían una violación directa a sus políticas. Por esa razón, habían cerrado definitivamente sus líneas de crédito, inhabilitado cualquier renovación futura y registrado el caso internamente como un comportamiento fraudulento. También mencionaron que yo no tendría ninguna afectación y que mis reportes estaban limpios. Leí ese correo varias veces, no porque dudara de lo que decía, sino porque necesitaba asimilar que esa etapa, al menos para mí, estaba totalmente cerrada. La vida de mi papá, según supe después, se volvió algo precaria. Ya no tenía trabajo, no tenía ahorros. Y la familia que tanto usaba como escudo emocional comenzó a alejarse cuando se dieron cuenta de que convivir con él significaba soportar una versión interminable de quejas y autoengaños. No siento satisfacción al decir esto, porque no crecí deseándole una vida miserable a mi padre, pero sí siento una serenidad que jamás pensé que podría experimentar. La serenidad de saber que no tuve que destruirlo yo, simplemente dejé de sostenerlo y él cayó por su propio peso. El punto final para mí llegó una tarde de abril, cuando mi hermano y yo estábamos sentados en mi sala, viendo un partido cualquiera, sin pensar en nada serio. De pronto él comentó, casi sin mirarme, que era increíble cómo la vida podía sentirse tan ligera sin el constante miedo a quedar atrapado en los desastres de nuestro papá. Me quedé callado durante unos segundos, porque entendí que eso que acababa de decir era producto de un proceso largo, doloroso y necesario. Yo también sentía esa ligereza. La diferencia es que no sabía cómo ponerlo en palabras. No necesitaba venganza directa, no necesitaba verlo quebrado. Mi victoria fue poder seguir con mi vida sin arrastrar su caos detrás de mí. No estoy seguro de qué pasará con él en el futuro. Tal vez encuentre otra persona dispuesta a rescatarlo. Tal vez siga repitiendo el mismo patrón hasta que no quede nadie que le crea. No lo sé y, por primera vez, tampoco me importa. La lealtad no se gana con discursos ni con la palabra padre repetida como un arma emocional. Se gana con acciones, con respeto, con responsabilidad. Él no me ofreció nada de eso. Yo, en cambio, finalmente aprendí a ofrecerme algo que él jamás me enseñó a buscar, la paz de no cargar con lo que no me corresponde.